Realizar y coordinar la acción de estos distintos poderes del Estado en estos tiempos difíciles y particularmente en el mes de octubre, un mes en el cual, por supuesto que vamos a vivir un año después del 18 de octubre del año pasado, así como también un 25 de octubre donde va a haber la realización de un plebiscito en que tiene dos alternativas exactamente igual de válidas, en donde vamos a definir cómo cambiar nuestra Constitución, ya sea con las reglas actuales o a través de una convención. Y de allí la importancia que durante todo este mes lo que prime sea el entendimiento, lo que prime sea el diálogo, lo que prime sean los valores republicanos, tal como ha dicho el presidente, el compromiso con la democracia, con el Estado de Derecho, con la dignidad de las personas, con la libertad de expresión, con la libertad de manifestación, que siempre debe ser una manifestación pacífica, con el compromiso a la condena a todo tipo de violencia, venga de donde venga, un compromiso con la paz, con la verdad, un compromiso con el orden público y, como dice el presidente, con la pacificación de esos espíritus. Al mismo tiempo, el presidente también lo manifestó, lamentar lo ocurrido durante la semana pasada, particularmente el viernes y también el fin de semana, primero con el joven que lamentablemente cae al río. Eso es una cuestión que, por supuesto, ninguno de nosotros quisiera que volviera a ocurrir, que ninguno de nosotros quisiera que hubiese ocurrido. Lo hemos manifestado muchas veces, condenamos ese lamentable hecho y hemos pedido siempre que toda la información sea entregada de manera que sean los tribunales de justicia quienes digan finalmente quién tiene esa responsabilidad. Así como también otro hecho profundamente lamentable como el asesinato de un trabajador en la Araucanía. Por supuesto, como el presidente también lo ha ratificado, es la condena permanente y enfática, sin doble estándar, de cualquier atentado a los derechos humanos, vengan de donde vengan, en cualquier tiempo y circunstancia. Lamentablemente también el día de ayer fuimos testigos de más de 33 eventos violentos a lo largo del país. Eso no es lo que queremos que suceda durante el mes de octubre. En esos 33 eventos violentos hubo 48 detenidos. Quienes hacen estos actos violentos no quieren que resulte el plebiscito. Son contrarios a la democracia. Y los chilenos, y particularmente los ciudadanos, tenemos que estar muy claro que la manera de resolver nuestras diferencias es a través de la institucionalidad, es a través de la democracia. De allí el acuerdo que se firmó también hace casi un año atrás, que significa este plebiscito este 25 de octubre. Es la vía democrática, es la vía institucional y por tanto, por definición, la renuncia a la violencia como una forma de legítima expresión política la que tiene que primar durante el mes de octubre. Asimismo, también quiero enfatizar en la condena a los actos de amedrentamiento y amenaza que ha sufrido la fiscal Jimena Chong. Es completamente inaceptable que una persona, por hacer su rol, por cumplir su trabajo, sea amenazado por terceros que intenten intimidarla en su accionar. Así como hemos criticado en el pasado esos sectores de ultraizquierda que están dedicados a funar, que están dedicados a violentar, que están dedicados a destruir, también queremos condenar con la misma fuerza a aquellos que pretenden alejar, en este caso a una fiscal, de su labor. La labor de la Fiscalía y los tribunales de justicia es esencial en una democracia con la separación de poderes y queremos hacer un llamado a todas las fuerzas políticas, a todos, para que durante el mes de octubre más que nunca reafirmemos nuestro compromiso por la no violencia y la paz. Aquellos que se quedaron silentes el octubre pasado, ojalá que esta vez no lo hagan. La violencia nunca puede ser el camino y la manera de encontrarnos es a través de reconocernos legítimamente como personas dignas, con diferencias de opinión, con diversas opiniones en muchas materias que son perfectamente buenas que sucedan en una democracia, pero siempre a través del diálogo, a través del entendimiento y nunca a través de la violencia. Hola, ministro, muy buenas tardes. Buenas tardes. El presidente Piñera y el exministro Mañalich, a través de sus abogados, respaldan que el MinSal no entregue los correos que podrían ser claves para la investigación que afecta al exsecretario de Estado. ¿No sería, ministro, más transparente entregar toda esa información para despejar toda duda sobre la gestión del exministro Mañalich? Me gustaría aclarar lo que significa que el Ministerio de Salud se haya negado a que se acceda a los computadores completamente.
En ningún caso eso significa algún intento de ocultar algo. Es exactamente al contrario. Lo que ha hecho el Ministerio de Salud en el pasado es decir que fuera la propia Contraloría la que pudiese hacer una investigación de qué es lo que sucedía al interior y qué pasaba con los datos de cada uno. Por tanto, todos los datos siempre han estado disponibles. Lo que sucede lamentablemente es que los requisitos de información deben ser requisitos de información específicos. Lo que no puede suceder es que haya un intento de ir a hacer una especie de pesca de arrastre, donde particularmente el Ministerio de Salud tiene obligaciones de custodiar información que es sensible, dada la ley de derechos y deberes de los pacientes, y dado también temas de interés nacional, como el mismo Ministro de Salud ha dicho, para enfrentar la pandemia. Ese tipo de cuestiones son esenciales, y entonces lo que está diciendo el Ministerio de Salud es que está disponible a entregar aquella información específica que se le solicite. Pero esta idea de pesca de arrastre, que pasa por encima de los derechos y deberes, por ejemplo, en la ley de los mismos pacientes, es algo que no puede ocurrir. De eso se trata la petición que ha hecho el Ministerio de Salud a la Corte Suprema. Siempre estamos disponibles a colaborar con la justicia. Lo hemos estado en el pasado, donde fue el mismo Ministerio de Salud que le pidió a la Contraloría que hiciera esa misma revisión. Y por supuesto que vamos a colaborar con todo aquello que se solicite, pero no en esta tesis de pesca de arrastre, sino que con información específica que realmente aporte a los hechos investigados. Ministro, la Fiscalía Oriente confirmó que se concretó la detención de 3 funcionarios de Carabineros por el delito de tortura, esto por hechos ocurridos en octubre del año 2019 en una comisaría en Peñalolén. ¿Qué antecedentes tiene el gobierno sobre esto y si cree que de alguna manera esto tensiona aún más el momento que vive Carabineros? Así como este tema y otro, queremos ratificar cuál es la posición del gobierno. El gobierno nunca jamás va a validar alguna vulneración a los derechos humanos. Las policías tienen un mandato y ese mandato es que exista orden público. Pero ese mandato de orden público tiene un límite y está puesto en la legalidad, en los reglamentos de uso de la fuerza y por supuesto también en los derechos humanos. Cualquier tipo de acción que se aleje de esos reglamentos de uso de fuerza, que se aleje de la legalidad o se aleje del respeto irrestricto de los derechos humanos, tiene que ser investigado. Y somos los principales interesados en que ello se aclare y sean sancionadas aquellas personas que se alejan de lo mismo. Porque necesitamos una policía moderna. Y una policía moderna es aquella que también es respetada por absolutamente todos los ciudadanos, en donde tenemos la claridad y la conciencia de que van a ser llevados adelante todos los procedimientos de acuerdo a la ley y de acuerdo al respeto irrestricto de los derechos humanos. Ministro, buenas tardes. Ya está confirmada la acusación constitucional contra el ministro del Interior. ¿Esto de alguna manera pone al gobierno en una disyuntiva? ¿Podría perder a un ministro del Interior ante la acusación constitucional o preferiría el gobierno pedirle la renuncia al general Rosas? Porque ya hay algunas voces en el Congreso que dicen que si se produce la renuncia, la acusación constitucional no tendría sentido. Yo esperaría primero que no se presentara esta acusación constitucional contra el ministro. Sería la 9ª que tendría que ver la Cámara de Diputados en tan solo 2 años, 8 de las cuales han sido presentadas por la oposición. Lamentablemente la oposición, frente a lo patético que fue el fin de semana en sus explicaciones de no haber llegado a acuerdo en temas electorales, han encontrado nuevamente la misma cartita bajo la manga que han sacado todas las veces pasadas: presentar una acusación constitucional sin ningún fundamento jurídico y solamente con motivaciones políticas. Eso no solamente hace perder tiempo del Congreso, sino que pretende desviarnos de nuestro foco, que es siempre estar pendiente de cómo mejorarle la calidad de vida a las personas, cómo las urgencias y los dolores de las personas son nuestras propias urgencias. Yo esperaría que los parlamentarios hicieran una reflexión sobre su rol. Es cierto, la acusación constitucional es una de las atribuciones que están en la Constitución que pueden hacer los parlamentarios, pero cuando hay fundamentos de verdad, no como una especie de juicio político, no como una especie de interés de poder ellos mismos escudarse en su fracaso rotundo político, en su fracaso rotundo de ofrecer a la ciudadanía un proyecto, se unen solamente en torno al no, en torno al renuncia, en torno al esto que no quiero, esto que no me gusta. Pero ¿cuándo no nos van a decir de verdad qué es lo que sí quisieran? ¿Cuándo nos van a decir qué es de lo verdad que piensan sobre la violencia? ¿Qué es lo que piensan de verdad sobre el orden público? Lamentablemente vemos a una oposición radical
que arrastra a esa oposición moderada que se queda silente frente a estos hechos. Y este es otro más de ese triste legado de esa oposición fragmentada que no tiene otra cosa que decir que no. Yo esperaría que hiciera lo contrario, que miraran también su propia historia, en vez de sentirse incómodos con lo que hemos hecho juntos los últimos 30 años, que miraran lo que ellos mismos hicieron bajo el estándar que ellos plantean, por el cual supuestamente quieren acusar al ministro de Interior. Ninguno de los ministros de Interior de ellos podría haber ejercido por más de un mes. Por tanto, de una vez por todas, le queremos pedir a la oposición, y especialmente a la oposición moderada, que piense en los chilenos, que piense en las necesidades de los chilenos y no en su beneficio electoral de corto plazo, no en quien tiene más RT en Twitter, no quien saca la cuña más corta y más agresiva. Así no se hace política. Eso sirve para Twitter, pero no sirve para gobernar. Eso sirve para sacar una cuña cortita, pero no sirve para generar entendimiento. No sirve realmente para el desafío que tenemos este mes de octubre y los desafíos que tenemos en adelante. Hoy día en el mundo, la democracia liberal está en tensión y vemos algunos que simplemente no le toman realmente el peso a lo que eso significa. Otra acusación más lo único que hace es simplemente degradar aún más la institución de una acusación constitucional, degradar la misma Cámara de Diputados, porque no tiene ningún tipo de fundamentos. Así que yo esperaría que dejaran de amenazar, que dejaran simplemente de hacer acusaciones sin fundamento y más bien se dedicaran a ver cómo nos entendemos entre los chilenos, cómo dialogamos, cómo nos respetamos, cómo aislamos a aquellos violentos que no quieren que se haga el plebiscito, cómo dejamos completamente afuera a esa extrema derecha y esa extrema izquierda que no cree en la democracia. La inmensa mayor parte del país está pidiendo otra cosa. No hagan que nuevamente perdamos el tiempo en una cuestión sin ningún fundamento. Ministro, pero la reflexión por parte de la oposición ya está hecha, ya está anunciada la acusación constitucional, el texto lo presentan el día jueves. Usted habla de una oposición moderada, pero hasta los moderados están diciendo que si sale el general director de Carabineros, la acusación recién ahí perdería sentido. ¿Está dispuesto el gobierno en dejar caer al general director antes que a su ministro del Interior? Hay una especie como de chantaje que es totalmente inaceptable. Nosotros lo que hemos dicho es que Carabineros es necesario para fortalecer el orden público, fortalecer una democracia. Todas las democracias del mundo deben tener unas policías que además tienen el monopolio del uso de la fuerza y lo tienen por algo. Es para el necesario desenvolvimiento de cada uno de nosotros en la sociedad, para que haya paz social, para que haya verdadero Estado de Derecho. Por tanto, cuando hay algunos que amenazan con dejar con presupuesto cero a Carabineros, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué es lo que se imaginan? ¿Se imaginan que entonces tenemos que quedar a merced de qué? ¿De la autodefensa? ¿Del narcotráfico? ¿De la delincuencia? ¿Cuál es la solución que le propone esa izquierda radical que no cree en el orden público a los chilenos? Lamentablemente, lo que nosotros vemos es que hay un sector radical que hace callar al sector más moderado. Pero ahora es tiempo que saquen la voz. Ellos han dicho que la van a presentar el día jueves. Espero que reconsideren estos días y no la presenten. No la presenten porque no tiene fundamentos, no tienen ningún argumento para poder presentarla. De hecho, tan pocos argumentos tienen que dicen que no la van a presentar si es que sale el general de Carabineros. Solo ratifica que no hay ningún argumento jurídico para presentarla, que es simplemente una mofa, es simplemente una pantalla política, que obviamente desnaturaliza de qué se trata una acusación constitucional. Cuando ellos mismos dicen que esto es como un canje entre uno y otro, están diciendo que no tienen ningún argumento jurídico. Y eso no puede ser una acusación constitucional. Ministro, ¿pero el gobierno respalda 100% al general director de Carabineros? ¿Sí o no? Nosotros hemos repetido muchas veces al respecto, nosotros respaldamos a la institución de Carabineros, cada una de las personas, los ministros, los generales, todos estamos siempre a evaluación del presidente de la República. ¿Respalda entonces hasta hoy día al general Rosas, el presidente de la República? Perdón, no escuché. ¿Respaldaría entonces hasta ahora al general Rosas, el presidente de la República? Cada una de las personas que está ejerciendo el cargo significa que tiene la confianza del presidente hasta este minuto. Como digo, de nuevo, nosotros respaldamos, así como lo hizo el presidente hace algunas horas atrás, la importancia de tener una institución que haga control de orden público, que proteja los derechos de las personas. Eso es Carabineros. Carabineros son más de 60.000 personas que todos los días hacen una labor encomiable y muy importante para los chilenos. Lo han hecho durante la pandemia, lo han hecho durante toda su historia. Y por supuesto, de nuevo, cada vez que alguien se aparta de los protocolos, de la ley, del debido respeto a los derechos humanos, tiene que ser investigado. Esa es la diferencia entre una democracia y una que no lo es. Uno en una democracia no puede asegurar que no hayan errores, que no hayan abusos, que no hayan eventuales violaciones de derechos humanos.
lo que tiene que asegurar es que esto tiene que ser investigados, de que haya colaboración y que sea la justicia independiente la que finalmente determine quiénes son los responsables de esas medidas. Ministro, también sobre la situación que se vivió en Pío IX y estas diferencias que han habido entre personeros de gobierno y la Fiscalía. Por ejemplo, el ministro Pérez habló de que la Fiscalía había entregado 3 versiones. ¿Cuál es la posición frente a esto? De hecho, hace poco la presidenta del Senado decía que este tipo de situaciones simplemente debilitaba la institucionalidad. La Fiscalía tiene un rol, el Ministerio de Interior tiene un rol, y por tanto dejemos que sea la Fiscalía la que cumpla el rol de investigación, que sean los tribunales de justicia los que finalmente determinen la culpabilidad. Quiero volver a ratificar cuál es la posición del gobierno. Nosotros lamentamos profundamente los hechos sucedidos y los condenamos. No queríamos ni queremos que suceda nunca más un hecho como eso. Es obvio que había un contexto de una manifestación violenta, pero eso jamás puede significar que un joven termine en el río. Eso es completamente inaceptable y así se ha hecho ver. Por lo mismo, es que lo que el gobierno tenía que hacer era solicitar toda la información y toda la colaboración para que se entregaran todos los antecedentes. Y estos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, a disposición del Ministerio Público, y por ello es que los tribunales están haciendo su trabajo. De eso se trata. Que cuando ocurre algún uso excesivo de la fuerza, un abuso, un delito o una eventual violación a los derechos humanos, quienes tienen que ratificar aquello, comprobarlo,